podemos repasar a ver qué conceptos hacen falta reforzar. Es de la unidad 1 hasta la 5 inclusive. La, la materia, como le venimos planteando, hay tres fenómenos que se transporta en cantidad de movimiento, masa y calor. Cada uno, eso no lo vimos todavía, pero después se lo vamos a mostrar, cada uno tiene una ley propia, ley de Newton para cantidad de movimiento, ley de Fourier para calor, ley de Fick para transporte de masa, que son absolutamente análogas. Y después tenemos algunos aditamentos en cada uno de los fenómenos, tenemos diferencias que los vamos a ir eh, viendo en la medida que veamos a cada uno específicamente. Pero es importante, digamos, que sepan eso. Hay analogías fuertes y también hay algunas diferencias que tenemos que conocer en la materia. Eh, ¿Cómo planteamos con Esteban? La materia, hay tres maneras de encarar cualquier resolución con tres maneras, tres estrategias matemáticas. Eh, lo que acá figura, por ejemplo, en la unidad 2 como balance macroscópico, lo que figura después en la que este balance macroscópico tiene que ver básicamente con el teorema del transporte de Reynolds, que después lo aplicábamos a masa y teníamos una fórmula, a cantidad de movimiento o a energía. Después es una de las maneras y es fundamental entender bien el teorema del transporte de Reynolds porque nos da pie a todo lo demás, nos va a acompañar durante toda la materia. Y por otro lado, para la siguiente forma, que es la que figura dentro de la unidad 3 como balances diferenciales de cantidad de movimiento, que podríamos asociar a lo que a veces escuchamos como balance microscópico, se basa en la aplicación del teorema de transporte del reino, pero a un volumen de control muy particular, que es el volumen elemental. Eh, y el desarrollo es bastante complejo, digamos, ¿no? Consta de muchas cosas, hay que estar muy atentos para ir desarrollándolo y entenderlo durante todo el desarrollo. Y como tercera herramienta, el análisis dimensional, que figura ahí en la unidad 4. El análisis dimensional eh, sirve sobre todo para encontrar un montón de fórmulas, para pivotear en números adimensionales, bueno, todo lo que se explicó en la materia, y que con lo cual completamos un montón de situaciones que podemos llegar a resolver. Cada uno de las tres estrategias tiene su complejidad, y lo que hablábamos con Esteban, nos ponemos en los pies de ustedes y no es tal vez del todo sencillo entender cada una con una explicación con la modalidad que estamos dando. A esto sumémosle las ausencias, que para nosotros ya no es tan manejable, digamos, no sabemos, o por ahí vos, Esteban, sí llevas el control de los presentes, pero entre este tipo de clases que estamos dando, que no tenemos el ida y vuelta personal con ustedes como podemos llegar a tener en aula, sumado a una determinada cantidad de personas que podrían haberse perdido la clase, básicamente queremos saber qué tenemos que reforzar. ¿Qué tenemos que reforzar? Pues si no tenemos, digamos, bien comprendido las tres estrategias matemáticas, ya después, digamos, no hay mucho por avanzar. Si es la base
de la resolución de cualquier problema y la base de las explicaciones que se nos vienen en adelante, de los teóricos. A modo de repaso, con las tres estrategias matemáticas, más las leyes fundamentales, el principio de la naturaleza, es con lo que se construye toda la matemática y la resolución de la materia, de fenómenos de transporte. Principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía, ley de Newton, y alguna ley de estado, por ejemplo, la de gases ideales. Bueno, con esas leyes básicas, más cualquiera de las estrategias matemáticas, de acuerdo a cuál sea el tipo de problema, es que se construye, digamos, toda la materia. Entonces, digamos, volvemos a hacer el planteo que, digamos, después, unidad 1, concepto de fluido, modelo de continuo, propiedades de los fluidos, presión y viscosidad, estado estacionario y trasciente. Me parece que todos esos temas, con una lectura que realice cada uno de ustedes, me parece que lo puede sacar adelante tranquilamente. El punto central es que hayamos entendido bien teorema del transporte de Reynolds, las ecuaciones diferenciales y el análisis dimensional. No sé, la unidad 5, flujo viscoso, coeficiente de arrastre, capa límite turbulenta. Ese entiendo que no tiene tanta complejidad. Lo vimos también, no sé por ahí si hay personas que faltaron y quisieran, digamos, hacer un repaso. Nada, por ahora nada. Profe, Hola. Sí, yo creo que podríamos, no sé qué opinan ustedes, hacer una clase, pero que tenga, o sea, de la unidad 1 a la 5 que tenga todos los contenidos, pero mínimamente, para ver si es lo que comprendimos, si comprendimos bien o no. Yo para guiarme un poco, porque me siento un poco perdida a veces. bueno, En el momento de encarar las guías y eso. Capaz que a veces me cuesta un poco empezarlas y capaz que no sé, capaz que me falta entender algo y tal vez necesitaría una clase así. está bien. Bueno, ¿Quién habla? Victoria, ¿puede ser? Victoria Victoria, sí, Gers. sí, yo. Bueno, ok, Victoria, precisamente esa es la idea. Lo que vos ahí dijiste, me siento un poco perdida. Bueno, justamente, Sí. fenómeno de transporte es una materia de una pura del área troncal de ingeniería, tiene Sí. una complejidad y nos imaginamos eso. Por eso es las preguntas que estamos haciendo. Fabián, Está bien. eh, Dale. acá muchos de los chicos plantean volver a mirar algo de la unidad 5, que es donde más están comentando que se puede llegar. Las unidades anteriores que nos pasa que al no tener también, de esta unidad 5 falta la clase, pero volver a repasar la unidad 5, y por ahí alguno de los chicos planteó el tema de la capa límite, que es todo del mismo paquete, digamos, de capa límite, factor de fricción y flujo laminar y flujo turbulento. Por ahí, si querés, de eso podemos ahí arrancar por ahí, me parece. ¿No? ¿Están de acuerdo? Ahí es donde más dudas tenemos, o lo que menos hemos trabajado en realidad. ¿Les parece? Trabajemos ahí, repasemos un poco toda la unidad 5. Sí. Viste, Bueno, me Esteban, pregunto y me contesto. hay consenso, porque todos los temas es unidad 5. Sí, bueno, Disculpen la insistencia de mi parte. ¿Tienen claro?
balance macroscópico, balance microscópico y análisis dimensional? ¿O hay alguna persona que necesite, o varias, que necesite un refuerzo sobre alguna de las 3 estrategias matemáticas para atacar los problemas? La guía de balance microscópico igual no la hicimos, ¿no? No había que hacerla. No, esa no Yo- había que hacerlo. Esa es la que más me costó, digamos, y al no aplicarla en ejercicios, como que no, todavía no me termina de cerrar. Pero también, yo no sé si leíste mi comentario ahí, Esteban, pero a veces capaz que nos digan, lean este tema de, no sé, de tal libro, porque a veces ya sabemos que son re complejos estos libros para entenderlos por sí solos. Sí. Y capaz si apuntamos a uno, capaz que en el otro está mejor explicado o más fácil de entenderlo. Bueno, nosotros normalmente, voy con el tema de la bibliografía y por ahí respondiéndole a Josefina, pero para todos, obviamente, ¿no? Nosotros nos guiamos mucho con el libro este que es el Jan Koplis. El Jan Koplis para nosotros tiene bastante bien la parte teórica y cómo lo explica, porque enseguida va un ejemplo. Pero también encontramos ya hace un tiempito, que lo subimos a la plataforma este año, un libro que se llama Fenómeno de Transporte o Fundamento de Transferencia o algo así, de Yunu Sengel. Sengel, que se escribe con C con cerilla, pero Sengel, que está. Ese también tiene muchos ejemplos y es un poco más moderno que el Jan Koplis, así que tanto con el Jan Koplis como con el Sengel entendemos que pueden complementar bastante bien, en realidad nosotros podemos complementar bastante bien lo que ellos proponen e intentan describir en todos los temas. Están ambos en la parte de bibliografía Esteban, del aula virtual. creo que se lo podés mostrar desde el aula, el Sengel. Ah, sí. ¿No? Vamos hasta allá. El Sengel es un libro que tranquilamente pueden tomar cualquiera de los temas porque es un libro bastante didáctico y tiene muchos ejemplos, mucha aplicación práctica. Con Los lo libros, cual, bueno, muchos, por lo que vi, muchos ya lo bajaron, pero está en archivos. Somos unos locos bárbaros para clasificar las cosas en bibliografía. Y acá está el Sengel, mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones, y Sengel, transferencia de calor y masa. Y por acá abajo está el Jan Koplis, proceso de transporte y operaciones unitarias de Jan Koplis. Hay muchos más, está obviamente. el Welty también, Esteban, ahí abajo. ¿Cómo? Ahí también está el Welty, ahí abajo, que tiene los 3 fenómenos en el mismo libro. Transferencia, Sí, momento, calor y masa. Que también es un libro que utilizamos bastante. exactamente. Ahí tienen como para la parte de la parte de la bibliografía como para poder verla y incluso por lo general después de leerlo surgen más dudas. Así que está bueno. ¿Eh? Y Esteban, viste ahí que figura dinámica de fluido, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sí. Y fíjate si puede bajar un poquito más. ¿Podés volver a la bibliografía? Las dos cosas a la vez no puedo. O la bibliografía o los contenidos. No, pero es que te hablaba de la bibliografía. Ah, yo ¿qué le No, pasa? Me lleva, me trae, me lleva, me trae. no era unidad. Fíjate, archivo, bibliografía. Sí.
Disculpame, Esteban, yo no puedo acceder al aula de esta máquina, porque si no podríamos ir más ágil, pero No, no hay problema. ¿Entro a la bibliografía? sí. Bueno, ven que ahí tienen Sengel, una aclaración. El primero aparece como mecánica de fluidos. La parte importante de la materia para todo lo que tenga que ver con cantidad de movimiento es justamente mecánica de fluidos, lo que habitualmente escuchamos o llamamos mecánica de fluidos. Por eso el primero de los Sengel sería la parte de cantidad de movimiento, porque en fenómeno de transporte lo que realmente, digamos, tiene aplicación, se estudia es la parte de cantidad de movimiento, pero aplicada a fluidos. El segundo tiene transferencia de calor y masa. Después hay uno que dice convección KO, que ese lo vamos a ver puntualmente en calor para régimen permanente, cuando veamos intercambiador de doble tubo, intercambio de calor entre dos fluidos. Y a partir de ahí, creo que aparecen 5 capítulos, Esteban, que yo acá llego a ver hasta el 4. A ver, 5. ahí Ahí los está. subo todos. Ahí tienen el que figura dinámica de fluidos del Hughes. Son capítulos de un libro de la serie Young, en el cual hay también todo lo que tenga que ver con mecánica de fluidos, con la parte de cantidad de movimiento, incluyendo el tema de capa límite, que está muy bien explicado ahí, que vi que alguien estaba consultando por capa límite, no me acuerdo si es el capítulo 4 o el 5. Bueno, eso les quería resaltar, eso no está el libro completo, pero están esos 5 capítulos que son los que más interesan a los efectos de mecánica de fluido, o sea, de la primer parte de la materia. Después, sigo, Esteban, comentando, después viene el BIRD, que este libro es un poco como si fuera la Biblia de fenómenos de transporte, porque tradicionalmente era el libro que existía. Lo que pasa es que hoy ya quedó muy antiguo, debe venir por no sé qué edición, habría que ver los más modernos, qué tan actualizados están, eh, pero es el libro que van a encontrar, por ejemplo, no sé, que había en bibliotecas, es un libro que quedó viejo, hay muchas cosas que están muy buenas, hay cosas que no tienen mucho sentido, y hay algunas cosas que están explicadas de una manera bastante compleja. Con lo cual, cualquiera lo que nombró hoy Esteban Sengel, Jan Koplis, o Welty, se lo van a encontrar mucho mejor explicados a los temas y más modernos, desde un punto de vista más moderno. Después debe ser otro capítulo del caos. Mecánica de fluido de White es muy bueno, el que le quiere entrar, digamos, tiene que ver con la primera parte de la materia también. O sea que bibliografía entendemos que no le falta, digamos. Acá mismo en el aula virtual tienen todo lo que pueden llegar a necesitar. O sea, ahí todos los temas que damos nosotros, la bibliografía en la que nos basamos está acá, y la tienen ahí presente para consulta. Ahí preguntaba recién, había 2 consultas de Azul, una de Azul y otra de Sofía y Delfina, que avalaba. Yo mandé algo de cantidad de movimiento, bueno, después lo vamos a ver, dice que una consulta puntual, pero sí de la unidad 5, y Azul dice que yo lo que no entiendo es en qué aplicaríamos balances microscópicos y análisis dimensional, porque no hicimos nada de ese estilo. La guía que refiere a los problemas de análisis dimensional y balance microscópico es la guía 4, pueden hacerla, obviamente los invitamos a que la hagan,
es un poco más complicada que las otras y no nos preocupa tanto que usen esas dos herramientas para encarar los problemas que estábamos viendo. Entendiendo el análisis integral como el más importante, que son la guía 1, 2 y 3, y por derivación la 5, pero básicamente la 1, 2 y 3 con el análisis integral, nosotros entendemos que es bastante completo el curso. De balance microscópico hay una parte que es importante entender cómo funciona y para qué podemos llegar a analizarlo cuando no encontramos la solución desde el análisis integral, y el análisis dimensional lo usamos permanentemente desde la interpretación de las fórmulas en los números adimensionales, y lo que no usamos del análisis dimensional nosotros todavía, y no creo que lo hagamos este cuatrimestre, es más ejemplos o más trabajos del cambio de escala. El resto lo usamos en forma permanente. Así que espero, Azul, que te haya quedado un poco ahí claro en la utilidad de cada cosa. Insistimos con Disculpame, Esteban. manden preguntas por mail, manden... ¿Cómo? Para contestarle también a Yul, que hay que tener en cuenta que los tres métodos son para toda la materia y nosotros acá estamos viendo recién la primera parte. O sea, con lo que estamos cerrando en unidad 5, tiene que ver con la parte de mecánica de fluidos, o sea, la parte de cantidad de movimiento aplicada a fluidos. Pero, por ejemplo, cuando nos metamos en calor, hay un tema muy, muy importante para la materia, que es el transporte de calor en estado no permanente, en el cual vamos a utilizar unas gráficas de Burney-Lurie, se llama los autores que hicieron esa gráfica, donde trabajamos mucho con adimensionales. O sea, adimensionales venimos viendo desde el número de Reynolds, trabajando en la unidad 5, que es la que nos están pidiendo de repasar, pero después vamos a ver también mucho en la parte de calor. Hay un tema importante que requiere del uso de adimensionales. También es cierto, tenemos que decir, Esteban, que la parte de micro es la que menos se utiliza en la materia. Exactamente. Ahí básicamente lo que nos interesa es que se entienda el análisis que se hace para ver al tipo de fórmula a la que llegamos. Porque después, cuando estén estudiando cualquier tema en algún libro, o los temas que le damos en la materia, para que después ustedes lo analicen y lo presenten en grupo, si le aparecen fórmulas que vienen de un análisis microscópico, ustedes tienen que saber que vienen de ahí esas fórmulas. O sea, como parte práctica en la materia, hay pocos casos, salvo la guía 4, y como no tiene digamos, temas centrales, tampoco, por eso Esteban les dice que no es, o sea, recomienda hacerla, pero no es obligatoria, o sea, no la estamos planteando como algo absolutamente necesario. Pero bueno, por eso la importancia de los tres temas. El primero creo que está claro y es el que más utilizamos. Inclusive cuando hacen esos balances de masa normales de una planta, tengamos en cuenta que tiene que ver con el teorema del transporte de Reynolds, que lo simplificamos tanto que terminamos en que las entradas son iguales a la salida. Lo fundamental de la clase de regímenes de flujo son los 4 temas que están ahí. Entender los conceptos de régimen laminar y régimen turbulento. Habíamos dicho observables en la naturaleza,
cómo asemejábamos el régimen laminar a un desplazamiento entre capas de un fluido, o sea, con las moléculas moviéndose todas en la misma dirección. Y régimen turbulento, cuando empezábamos a tener movimientos transversales o en otras direcciones, no solo en la dirección en la cual se mueve el fluido. Por lo tanto, teníamos la aparición de remolinos, se deformaban esa capa que teníamos tan perfectas en el régimen laminar. Después hicimos una explicación del número de Reynolds, dijimos que eran, Reynolds se había puesto a explicar cómo se llegaba, cuáles eran las variables importantes para que se cambie de régimen, de laminar al estado de transición y después a turbulento, y definió un número que en honor a él se le llama número de Reynolds, en el cual lo definimos como fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. Que ahora lo vemos rápidamente. Y después habíamos visto cómo es la distribución del perfil de velocidades en un régimen laminar, que era una parabólica, y que tenía una deducción matemática, y se llegaba a la fórmula de Hagen-Poisson, que es la fórmula que muestra esa distribución del régimen laminar. Y la distribución de velocidad en régimen turbulento, que es más parecido a un flujo pistón, donde teníamos una fórmula que era de origen empírico, no un desarrollo matemático, y jugábamos con un exponente para entender si nos parecíamos más a un flujo pistón o no. Vamos a verlo rápidamente. Ahí teníamos los flujos. Acá tenemos abajo el cociente de fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, con el cual definíamos el número de Reynolds. Como se simplifica una de las velocidades, queda reducido a este número, como lo conocimos en la definición. Pero en realidad, si multiplico por la velocidad arriba y por la velocidad abajo, tengo expresada las fuerzas debido a la inercia o a la energía cinética, y por debajo las fuerzas correspondientes a la viscosidad, como nos planteaba, por ejemplo, la ley de Newton. No sé si alguien quiso preguntar algo ahí. Me pareció escuchar alguna Sí, consulta. acá Delfina pregunta, las fuerzas inerciales, ¿qué es? Las fuerzas inerciales, ¿qué es? Densidad por velocidad al cuadrado, estaría en pascales. Las fuerzas inerciales, básicamente, lo que estamos planteando es la velocidad al cuadrado por la masa, por el caudal, sería la fuerza inercial. Esa masa está expresada en el número ρ, acá arriba. Por eso le llamamos fuerzas inerciales. Las unidades habría que calcularlo. Creo que habían hecho esa pregunta el otro día también. Sí. Igual ahí lo importante, más allá de la unidad particular de alguno de los términos del cociente, es que ambos términos, el numerador y el denominador, todas las unidades se anulan. O sea, es un número dimensional, que más allá de que sea pascales o lo que sea, la verdad no,
hay que escribirlas, si quieren las escribimos, háganlo, escríbanlas las unidades, y se van a dar cuenta que quedan las del numerador y las del denominador se cancelan entre sí, así que no importa tanto en qué unidades esté expresada. Estas unidades, como energía, van a quedar en kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. No recuerdo para transformar eso con algún término de presión. Sinceramente. Para que sea una fuerza más que pascales, debería ser pascales sobre área. O sea, presión sobre área es lo que te da fuerzas. Pero es lo que dice, digamos, es muy fácil saber las unidades multiplicando esto. Rho por la velocidad cuadrada. Velocidad cuadrada, un metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Rho, kilogramos sobre metro cúbico. Ahí aparece el kilogramo que le decías antes. Metro cúbico simplifico con el metro cuadrado de arriba y me queda kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. Es una unidad de energía, por ahí confunde un poco el Rho. Pero no se enreden con eso porque no veo mayores inconvenientes. Si lo quieren pasar a pascales, para mí se puede utilizar kilogramos, metros, segundos, las unidades de las características básicas, y le va a dar, para mí, para fuerza, debería dar pascal sobre alguna unidad de área. Fabián acá pregunta, una pregunta más, dice, profe, todos los números adimensionales vienen de unidades que se cancelan entre sí, ¿esto es siempre así? No sé si me explico. Sí, Sofía, siempre así. Si el número es adimensional, toda la relación que tienen las unidades entre sí en la expresión de la fórmula se cancelan entre sí. Siempre es así. Si no, si por alguna razón no se cancelan, dejó de ser un número adimensional, no es una dimensional, o si está segura que es un número adimensional, algo están haciendo mal que las unidades no les dan. Pero sí, siempre que es adimensional, no tiene dimensiones. Seguí, Fabián, nomás. Bueno, acá lo que habíamos dicho es que si estamos hablando de una cañería, el L del reino se cambiaba por un diámetro, que es digamos, esta unidad de longitud es en sentido transversal a la velocidad del fluido. En este caso, si estamos hablando de una cañería, se cambia por un diámetro. Habíamos dicho que el Reynolds, el valor crítico era 2100, que a partir de ese número entrábamos en la transición y posteriormente en régimen turbulento. Y esta era la fórmula de Hagen-Poiseuille que habíamos dicho que determina este perfil, que es el perfil en régimen laminar, y esta es la que llamamos ley de potencia de Prandtl, que es la que nos utilizamos para el perfil en régimen turbulento, que no tiene una deducción matemática, sino tiene un origen empírico, y acá tienen el tipo de perfil que se forma. Fabián, volví un poquito a la fórmula, perdón, a la anterior, a la de Prandtl o a la de Hagen-Poiseuille, cualquiera de las dos. Ahí está Ahí está. A nosotros, más allá de que conozcan la fórmula, siempre nos interesa que ustedes la puedan interpretar. Y se acuerdan que habíamos hecho un
un análisis de lo que pasaba si R chiquito es desde el centro, representa desde el centro para los extremos, y R grande es todo el radio de la cañería. Entonces preguntábamos qué pasaba con la velocidad si el R chiquito, si estábamos en el centro, o sea que R chiquito es igual a 0, o si estábamos en el extremo cuando R chiquito era igual a R grande. Entonces, a nosotros, por lo general, nos interesa mucho que ustedes puedan leer e interpretar la fórmula. ¿Sí? Que de la fórmula misma se obtiene el perfil de velocidad, sabemos por qué y interpretamos por qué. Entonces podemos responder muchas de las preguntas del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si estamos en el centro? Entonces R chiquito es igual a 0, entonces todo el término del corchete es igual a 1, entonces la velocidad depende del radio al cuadrado. ¿Y qué pasa si R chiquito está en uno de los extremos, pegado a la pared de la cañería? R chiquito es igual a R grande, entonces el cociente es igual a 1, entonces 1 menos 1 es 0, por cualquier término es 0, entonces la velocidad cuando R chiquito es igual a R grande es 0. Matemáticamente explicamos el concepto de no deslizamiento, está en esta fórmula explícito, ¿sí? En la otra también, en la potencia también, pero acá está la explicación matemática del coeficiente, de la razón del no deslizamiento en los regímenes de flujo sobre las paredes. Perdón, Fabián, seguí nomás. Ok, Esteban, perfecto. Bueno, estamos entonces, eran los 4 puntos, digamos, importantes de la parte de regímenes de flujo. Respondernos básicamente a estas premisas, a estos objetivos que nos habíamos propuesto acá al inicio de la presentación. Repasen esto, si estos 4 temas están claros, estamos bien con esta unidad. Bueno, entonces, acá, digamos, lo fundamental que nos planteamos como objetivo, el concepto capa límite, la formación sobre una placa plana, y el flujo laminar y turbulento en una capa límite formada. Son los 3 cosas básicas, hay algunas cositas más en la presentación, pero vamos a ver estos temas. Vamos directo a la gráfica. Acá en la izquierda del esquema está representado en esta línea las moléculas del fluido que vienen a esta velocidad que está marcada acá. Todas las moléculas que están sobre esta línea vienen, como verán la longitud de todas las flechas, vienen a esta velocidad, que acá está recuadrada. Cuando este fluido, que no tiene movimiento relativo entre sus moléculas, porque viene como un frente, se encuentra con una placa plana como la que está acá abajo, que está en la misma dirección que tiene el fluido, podríamos trazar un eje X, y ese eje lo podríamos poner positivo en el mismo sentido que tiene el fluido.
Bueno, ¿qué pasa cuando este frente toca la placa? Lo que pasa es que empezamos a tener una interacción. Esa interacción hace, como nombró Esteban recién, el concepto de la condición de no deslizamiento, que implica que una molécula del fluido contra la pared no se puede ir patinando, déjenme decirlo en términos pocos académicos, pero no se puede ir patinando sobre la pared porque hay interacción entre moléculas. No quiere decir que va a estar absolutamente quieta tampoco una molécula que esté contra la pared, puede ir avanzar rotando. Lo que sí, la velocidad cerca de la pared va a tender a cero por esta condición de no deslizamiento. O sea, la interacción entre el fluido y la placa genera una zona que llamamos capa límite, y que ahora vamos a decir por qué. ¿Qué es capa límite? Es toda la porción del fluido que por interacción con esta placa plana modificó su velocidad. O sea, la parte que está acá arriba, que no modificó su velocidad, ni se enteró que hay una placa plana acá abajo. Pero esta parte del fluido, que ya disminuyó su velocidad, ya queda dentro de lo que llamamos capa límite. Y capa límite sería esta línea, graficada como OL, por debajo de la cual el fluido modificó su velocidad. O sea, disminuyó yendo desde valores muy cercanos a la velocidad del fluido sobre la propia capa límite hasta valores muy cercanos a cero contra la pared de la placa plana. Por definición, me parece que habíamos dicho 99, acá habíamos puesto, es el 99.9 creo que habíamos puesto. 99,9, Abajo. es una manera, digamos, de decir que lo que ya está sobre la línea OL es capa límite, porque de ahí para arriba no modificó su velocidad. Y desde la capa límite hacia abajo, el fluido disminuye su velocidad hasta llegar prácticamente a cero contra la pared. ¿Se entiende ahí? Mándeme por favor algún... Acá hay dos mensajes. Esto se da por la fricción, por interacción química o por ambas. Interacción química no, o sea, hablamos de química cuando hay reacción. Acá lo que estamos diciendo es que simplemente hay una interacción entre moléculas. Y por eso, digamos, esa interacción entre moléculas va a ser que entre el fluido y la placa tengamos que el movimiento tiende a cero, pero las moléculas del fluido van a estar en movimiento. Por eso decía que podríamos imaginarnos, por ejemplo, que las que están adheridas a la capa, a la placa, perdón, tienen un movimiento muy lento, podrían estar rotando, pero no patinando en la placa como si la placa no estuviera. Yo ahí le repregunté, porque no entendía bien la pregunta, no entendí cómo asociaba la fricción y todo eso. Por eso le pedí que volviera a reformular la pregunta a Sofía. Así que, Sofía, si quedó claro, dale. Si no, si quedó claro, perfecto, digo. Y si no, reformular la pregunta para que podamos yo entenderla mejor, a ver qué era lo que quedaba o si estaba.
Preguntaba si el fluido disminuye su velocidad por el rozamiento con la placa o por algún otro motivo. No, disminuye su velocidad casi a cero, matemáticamente a cero, por el contacto con la placa. Si no estuviera la placa, seguiría con la velocidad que traía. Si está la placa, la que está justo en el borde de la placa, en contacto con la placa, tiene la condición de no deslizamiento. Pero no es por fricción, es por interacción química e interacción de moléculas, digamos. ¿Sí? Que no es química, es electroestática y ese tipo de interacción. Recuerden, perdón Fabián, nosotros siempre hablamos de la hipótesis del continuo, ¿no? Que hay un montón de cosas, lo referimos a algunas propiedades, pero en general para todo, que a menos que lo digamos expresamente, no nos metemos en el tamaño molecular. Nos metemos en el tamaño molecular cuando hablamos de análisis microscópico. Pero en estos casos no. Entonces, si nos ponemos bien finito y con mucho aumento y tratamos de ver lo que pasa entre la última molécula de la capa sólida y la primer molécula del fluido que está circulando, entre esas dos moléculas hay muchas interacciones físico-químicas. Hay fuerzas de Van der Waals, hay atracciones polo-dipolo, todo ese tipo de interacciones existen en ese lugar. Pero a nosotros, que es la primer capa, o sea, la última capa y la primera capa de moléculas que están en contacto de dos materiales distintos, o de dos fluidos distintos, o de dos cosas distintas. Pero eso está dentro del espacio molecular, que si bien explica qué es lo que está pasando, nosotros vamos a suponerlo de digamos, de un tamaño hacia adelante. No sé qué pasó con la pantalla de Fabián. Ah, la sacaste por algo. No te escuchamos. Disculpen, ahí está, ya está. Están viendo ahora, ¿no? Sí, no la presentación, no o sea, vemos el PowerPoint, no la presentación. Ahí está. Ahora sí. Bueno, estábamos con eso. ¿Quedó respondida, Sofía, ahí la pregunta? Creo que sí. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Métale Bueno, nomás. avanzamos entonces. ¿Qué pasa en este esquema? Todo lo que estamos viendo hasta el momento es todo laminar. Pero ¿qué pasa si aumentamos esta velocidad con la que viene el fluido? En algún momento vamos a entrar en régimen turbulento, como vimos antes con regímenes de flujo. Entonces, ¿qué pasa al aumentar la velocidad con la interacción con la placa? Bueno, pasamos a un esquema como el que estamos viendo ahora, en el cual esta parte del esquema es ni más ni menos que lo que estábamos viendo recién. Esperen, me olvidé de comentar algo que muchas veces lo vemos con Esteban como error en muchas respuestas, que es lo siguiente. Esta curva que vemos acá, al igual que esta curva que vemos acá, al igual que esta otra curva, grafica las velocidades. Si ustedes ven, toca la punta de cada flechita esa curva. O sea que es la gráfica de la velocidad en cada punto, digamos. Pero ¿dónde está la molécula que lleva esta velocidad que tiene la flecha? Acá, en la línea verde que dibujó recién Esteban. Acá y acá. O sea, estas
estas gráficas, curvas, indican el perfil de velocidades, pero las moléculas realmente están sobre las líneas verdes. Por eso, para trazar la capa límite en un esquema, lo tenemos que trazar sobre este punto, no sobre este punto. La molécula que tenía esta velocidad está ubicada acá. Por lo tanto, la capa límite pasa por donde se ubica esa molécula. Avíseme ahí con el punto negro, por ejemplo, que dibujó recién Esteban. Por ahí pasa la capa límite, no pasa por acá. Pasa por donde está la molécula que tiene esta velocidad, que sería el 99,9% de la velocidad del fluido. O sea, de esta velocidad. Fabián, si nosotros pudiéramos imaginarnos que estamos, o sea, está el fluido circulando dentro de una cañería y tenemos la posibilidad de cortar el caño, digamos, a la mitad por su eje radial, y en ese mismo momento que está todo el fluido circulando, le medimos la velocidad le medimos la velocidad a los distintos puntos del caño, ¿sí? Este es el caño, así, y nosotros pudimos cortarlo a la mitad, así, ¿sí? Cortándolo como si fuera un plano de esta manera, y estamos pudiendo ver la mitad inferior, digamos, de la capa de fluido respecto del caño. La pared de abajo es el caño y el resto es el fluido. Si en ese momento pudiéramos sacar una foto de la velocidad de esta línea de partículas que llamé 1, esta línea de partículas que llamé 2 y esta línea de partículas que llamé 3, nosotros podríamos dibujar cada flechita de estas como si fuera cada una de las velocidades de estas partículas que estoy dibujando, digamos, acá, ¿no? La dibujo en un solo lado para no complicar más el dibujo. Y si juntamos con una línea todas las que tienen el 99,9% de la velocidad inicial, que es esta, ahí trazamos la capa límite. ¿Se entendió cómo es el concepto de capa límite, y que es en forma simultánea todas las velocidades a medida que va pasando el eje X del caño? Sí, después lo vemos. Vamos ahora a mirar el principio, que es donde está desde el inicio del caño hacia, digamos, alejándonos, desde el principio hacia lo más lejos. Después vamos a ver el resto. Exactamente. Bueno, sigo borrando acá si no queda. Dale, así avanzo. Avanzar nomás. Ahí nos metemos ahora sí en la parte de capa límite turbulenta. Entonces dijimos, toda esta primera parte podría estar contenida tranquilamente en el dibujito, en el esquema que veíamos recién. Pero si aumentamos la velocidad y entramos en turbulencia, ¿qué característica tenía la turbulencia? Espera, Fabián, una cosita, que acá Sofía dice las que están más lejos de la placa, ¿no? No. Imagínense, volvemos acá es donde está la placa. Lo voy a dibujar así, le voy a poner otro color. Esteban, pero lo que pasa es que Sofía había preguntado sobre el tema del caño. Por Claro, eso pero preguntaban, por lo que vi recién, nosotros decíamos que iba a cambiar la velocidad si nosotros nos movíamos en este sentido, iba a cambiar lo que pasaba en este sentido. Me parecía que Sofía estaba preguntando en este sentido. Sofía, ¿para qué lado está preguntando? ¿Para el A o para el B?
para el B. Claro, nosotros decíamos, ¿qué pasa? Lo que estábamos explicando ahora es qué pasa si nos íbamos para el camino A. Ahora, ¿qué pasa si, o sea, en el sentido radial, qué pasa con las velocidades acá? Bueno, es lo que estábamos explicando recién. Si voy a intentar graficarlo de vuelta, el perfil de velocidad acá es de no deslizamiento al lado de la capa y después tiene un perfil de esta naturaleza donde esta es la velocidad que va llegando. Hasta que llegó a la capa límite, que es el 99%, 99,9%. Ahora, llega un momento en que si el caño es así, ¿sí? El caño tiene esta forma, y nosotros estamos mirando la capa límite desde esta superficie hacia allá en sentido radial, lo mismo pasa desde esta superficie hacia el centro, también en sentido radial. Entonces, termina pasando que hay una imagen especular, esto que ya saben todos química, sabemos claramente de lo que nos estamos refiriendo, que no la voy a dibujar porque es muy difícil de hacer, sobre todo con mouse y computadora, pero termina pasando que es... Lo tenemos el esquema más adelante. Ah, bueno, pero es lo que pasa en el sentido radial. ¿Quedó claro, Sofía? En ese caso, Sofía, que vos estabas preguntando, lo más lejos de la placa sería lo más lejos de las paredes y es ni más ni menos que el centro del caño. El Claro, punto que está más lejos de las paredes. porque si llegás a la otra pared, ya estás en la otra pared. Entonces el punto más lejano es el centro. Por eso todos los perfiles de velocidad refieren al centro, al hilo central, como el punto inicial, ¿no? O sea, justo en el radio, ese es el R chiquito, por eso refiere ahí. ¿Listo? ¿Claro? Sí, sí, dice Sofía. Bueno, el punto acá importante entonces respecto a la turbulencia es que empiezan a aparecer ahora movimientos moleculares, ya no solamente en el sentido que viaja el fluido, sino en otras direcciones también, que es lo que termina en esta formación de remolinos, y por supuesto se ensancha la capa límite por este tipo de movimientos transversales o en otras direcciones distintas a la dirección en la cual se desplaza el fluido. Entonces tenemos un efecto de ensanchamiento de la capa límite. Volvemos a decir que por encima de la capa límite el fluido sigue viajando, por decirlo de alguna manera, a la misma velocidad que venía antes de tocar la placa. Y lo que, metiéndonos dentro de la capa límite y yendo a lugares cercanos a la pared, sabemos que la velocidad, por la condición de no deslizamiento, empieza a descender. Entonces, en la medida que la velocidad comienza a descender, ya va a ir disminuyendo, digamos, su Reynolds, para tratar de decirlo en los términos que aprendimos en regímenes de flujo, y vuelve del turbulento a pasar al régimen de transición y al laminar. O sea, pasa por la transición hasta llegar nuevamente al régimen laminar cuando está a velocidades ya muy pequeñas cerca de la pared. Estábamos viendo lo que pasa en las zonas cercanas a la pared. Disminuye tanto la velocidad que algo que está en régimen turbulento lo hacemos pasar por la transición en la subcapa de transición y entra en régimen laminar en la subcapa laminar, que es la que está más cercana a la pared. Esa zona de transición, en la subcapa laminar no hay remolinos. En la capa turbulenta hay remolinos.
los remolinos desaparecen en la transición. O sea, en la subcapa, con esta zona que estoy pintando de verde, esta es la zona donde mueren los remolinos, como habíamos dicho la vez pasada. ¿Por qué? Porque sabemos que van a estar existiendo en la capa límite turbulenta y sabemos que en la subcapa laminar no va a haber, por lo tanto, esa capa de transición es la zona en la que desaparecen los remolinos, mueren los remolinos, y donde tenemos el efecto de mayor tensión, digamos, en las últimas dos subcapas, de mayor tensión, de mayor esfuerzo de corte. Consultas, ahí veo en el chat. La Sí, ahí turbulencia preguntaban si la turbulencia se da cuando aumenta la velocidad del fluido. Le contesté por escrito que cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, porque recuerden que el número de Reynolds tiene una vinculación entre la densidad, la viscosidad, la longitud característica y la velocidad. Si todas las cosas se mantienen constantes, la longitud característica, la viscosidad y la densidad, entonces sí se da que el número de Reynolds, que es turbulento cuando aumenta la velocidad. Si no, es la combinación de todos los factores. O sea, si todos los factores se mantienen constantes, menos la velocidad, cuando cambia la velocidad, aumenta o disminuye el número de Reynolds. Pero ojo, porque no es el único factor o la única situación. Si yo trazo una línea en este perfil y quiero que me digan cuál es la velocidad acá, en el punto 1, acá, en el punto 2, acá, en el punto 3 y acá, en el punto 4. ¿Me lo podrían decir? Pregunta de finales esta. Sofía dice, en 1 es la velocidad que traía el fluido. ¿Qué dicen los demás? En 4, a ver, vamos a poner acá. Acá, la del fluido. Acá, 0. Acá, 99,9. Estoy leyendo lo que van poniendo, ¿eh? De 299,9. No habrá que trazar otra curva. 299,9. Y 3 entre 0 y 99 del fluido. Y esta, en realidad, no sabemos. Seguro es entre 0 y 99,9. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Con esto que fuimos construyendo a partir de todo lo que nos iban contestando. Voto esa lista, puso ahí. Como parece que hay consenso. Está bien, está bien. Bueno, ya saben una pregunta del final entonces. Es así. Por sobre la capa límite, trae la velocidad del fluido. En la capa límite, justo en la capa límite, es el 99,9. En la superficie del sólido o del otro fluido o de lo que esté pasando, 0, si esto se mantiene quieto, sino la velocidad que trae, pero es la misma velocidad que la superficie que está en contacto. Y el punto 3, no sabemos. Perfecto. Bárbaro. No sabemos, pero fluctúa entre esos dos, de 0 al valor máximo. Una pregunta más. En 1, ¿puede haber remolinos?
¿Puede haber turbulencia en uno? No, porque la velocidad no cambia. Lara dice que sí. No depende del número de Reynolds. ¿Y qué número de Reynolds hay? No hay solo cuando ambas capas límite se tocan. No, acá todavía eso ocurre si tuviéramos dos placas, una por encima de la otra, o si estuviéramos en una cañería, pero acá es una placa nada más. Acá Daniela pregunta, pero la otra curva no es necesaria, no sé cuál es la otra curva. No alcanzo a entender qué es lo que... No, es que, ¿sabés qué pasa? Me parece que más de uno tiene en la cabeza que es la pared de un caño, o, o que hay otra placa arriba. Y no, acá hay una sola placa y la interacción está entre el fluido y la placa, nada más. Perdón, acá Daniela está repreguntando y pregunta si puede abrir el micrófono. Sí, claro, pregunta, Por favor. por ahí es más fácil hablarlo. Mejor, Hola, sí. sí. No, viste cómo estaba en el gráfico anterior, que esta línea que hicieron ustedes como la verde que hicieron Sí, en el gráfico anterior, y después había unas que eran el perfil de velocidades. sí. A eso me refería, si era necesario esa para saber las velocidades. No, esa la podés dibujar si querés, pero no te va a dar más información que los valores que hemos puesto. Por supuesto, lo que está planteando Daniela, por supuesto, se puede dibujar. Y el dibujo, a ver si lo puedo hacer. Ahí lo dice, mirá. Sí. Se No, sí, tendría, para este debiera ser porque esto más así. más Pará, recto, vamos a... o sea, más recto arriba y la curva mucho más pronunciada abajo, porque las velocidades cambian de golpe cerca de la zona de las capas. Por eso el perfil del flujo, claro, más parecido a ese perfil. Por eso el perfil en régimen turbulento es más tipo flujo pistón. ¿Se entendió, Daniela? Esa, Ahí jaja, sí. en verde está el dibujo que vos pedías, digamos. Bueno, volviendo a la pregunta, en uno no puede haber remolinos, porque todo el fluido viene a la misma velocidad. Acá seguimos, digamos, ni se enteró que hay una interacción con una placa en uno. Por lo tanto, todas las moléculas viajan a la misma velocidad y no hay desplazamiento entre moléculas, no hay capas como en el régimen laminar, no hay turbulencia como en el régimen turbulento, porque en ese punto todavía no está muy lejos de la interacción que se generó con la placa. Al estar fuera de la capa límite, no hay interacción con la placa. Todo lo que está dentro de la capa límite es lo que tiene interacción con la placa y por eso modificó su velocidad. Pero lo que está por fuera siguen todas las moléculas juntas. No hay, al no haber interacción, no hay desplazamiento entre capas, no hay ni mucho menos turbulencia. Acá Sofía pregunta, o sea que para que un fluido pueda ser turbulento, ¿tiene que haber placa? Para que haya turbulencia, tiene que haber una interacción con algo. Puede ser una placa, puede ser hasta otro fluido, como en el caso de la columna de humo, por ejemplo. Sí, Pero o tiene que haber, el aire sobre el mar, digamos, ¿no? O sea, o sobre un río, o sobre, entre dos fluidos también. no tiene que ser necesariamente una placa, pero tiene que haber una interacción con otras moléculas
para que empiece a haber condiciones similares a lo que estamos planteando acá como condición de no deslizamiento. Tiene que existir otro fluido, una placa, algo que genere una interacción y que a raíz de esa interacción haya una parte que modifique su velocidad. Al modificar la velocidad, ahí es donde empezamos a hablar de regímenes de flujo. Bueno, avanzamos entonces, y acá sí nos metemos dentro de un caño. Al estar dentro de un caño, todo lo que dijimos antes es válido con respecto a la formación de la capa límite. El tema, acá, cuando nos metemos dentro de un caño, ven que estas flechitas son un poco más cortas que estas. ¿Se nota eso? Estas flechitas del inicio son un poco más cortas que estas. ¿Por qué estas flechitas tienen que alargarse, digamos, acá? Porque hay una zona en la cual la velocidad disminuye, que es la que está dentro de la capa límite. Al disminuir la velocidad de este sector, para mantener la velocidad promedio, estas moléculas se aceleran un poco. Pero el concepto de capa límite, como lo habíamos planteado, sigue vigente. Es la parte que deforma su velocidad y que no está avanzando como un frente. Lo que hablamos antes de un sector cercano a la pared que deforma su velocidad, y a eso llamamos capa límite, es absolutamente válido, y es esta línea punteada que vemos acá, y esta línea punteada que vemos acá arriba, analizando este caño como si le hubiéramos hecho un corte longitudinal. El punto que les pedía, que la diferencia con la placa plana que veíamos antes, es que, primero, que al estar dentro de una cañería, esta capa límite ya no es algo sobre una superficie, sino que pasa a ser un anillo. Está en toda la zona cercana a la pared de la cañería. Como la sección es circular, esto se va a ir ampliando como si fuera un anillo cada vez más grande. Vieron, perdón Fabián, un poquito, no sé si recuerdan o han usado ustedes, si tenían ese vasito que cuando lo aplastaban se metía todo un cilindro adentro del otro para ir a la escuela y tomar agua. No sé si lo tenían o ahí mostré toda mi edad junta. Ese es un buen ejemplo, ¿sí? Que uno sacaba el vaso y se estiraba, o en realidad, bueno, podría haber dicho una antena telescópica, que quedaba más moderno que el vasito para tomar agua, pero es un buen ejemplo de las distintas capas, líneas de corriente del fluido, que en realidad son anillos, ¿no? Hola, Fabián, ¿puedo hacer una consulta? No sé si Dale, se por escucha. favor. ¿La velocidad promedio siempre se va a mantener? ¿O eso depende? No, sí, porque imagínate que dentro de la cañería el caudal va a ser el mismo, digamos. O sea, entra un caudal por acá, tiene que salir el mismo caudal por la otra punta de la cañería. Lo que ocurre acá es que si en esta línea inicial todas las moléculas tienen la misma velocidad, y al estar dentro de una cañería hay una parte que está dentro de la capa límite que se frena, porque la velocidad empieza a disminuir, a tender a cero, para que se mantenga la velocidad o para que se mantenga el caudal, estas velocidades que están dentro del caño, que todavía no está dentro de la capa límite, como se puede ver acá, las flechitas son un poco mayores que en este caso. Estas flechas, que ahí pinté de verde, pueden ver comparativamente, son un poquito, la flecha verde es un poquito más mayor que la flecha roja. Esto se da porque, si bien podemos decir que esta es la porción del fluido
que se mantiene en velocidad como si fuera un frente, la porción del fluido que no cambió, no deformó su velocidad, en este caso, a diferencia del ejemplo que dábamos antes de la placa, la flecha verde es mayor que la flecha roja. Y eso se da porque la velocidad promedio sí tiene que ser igual a esta, a la de la flecha roja. Acá Ezequiel preguntaba, dice, ¿entonces la velocidad cambia punto a punto? Sí, hasta que está completamente desarrollado el flujo. O sea, cambia sin duda desde que ingresa a la cañería hasta, supongamos que hasta acá, que es donde está completamente desarrollado. Una vez que está completamente desarrollado, se mantiene siempre este perfil de velocidad. No cambia punto a punto, ¿sí? Entendiendo el punto a punto como la distancia desde el ingreso a la cañería, en el sentido, digamos, del eje de las X, para allá. Ahí Diana está preguntando, a medida que se extiende en la capa límite, ¿la velocidad en el centro aumenta? Sí, porque la velocidad en el centro va a ser inicialmente como la flecha roja y va a terminar siendo máxima. La puedo dibujar, a ver, de color azul. Sería, supongo que, esta flecha acá. La flecha azul va a ser mayor que la verde y por supuesto que la roja. Y va a ser la máxima velocidad y va a estar con el flujo completamente desarrollado como explicó recién Esteban. Acá preguntan, ¿hasta cuándo? Sí, bueno, es hasta que está completamente desarrollado. ¿Y en qué momento la capa límite queda constante? Queda constante dependiendo de cada configuración, ¿no? Dependiendo de el fluido que está circulando y de la instalación. Entonces no hay un lugar exacto, sino que depende de las condiciones, incluso de la velocidad, ¿sí? Justamente porque el Reynolds varía o depende de la velocidad, perdón. La respuesta es la misma para las dos preguntas. Y es lo que dijo Esteban, de que el flujo tiene que estar completamente desarrollado. Y el flujo va a estar completamente desarrollado cuando se toquen estas dos líneas que estoy pintando en amarillo. Cuando estas dos líneas, o sea, la capa límite, que acá estamos dibujando como superior, y la capa límite inferior, se tocan, en realidad recuerden que no son dos capas límite, vean esto como un anillo. Es como si el anillo se fuera agrandando hasta que en un momento se cierra. Recuerden que está el video de la simulación en la página del caño y que después tiene un codo y un accesorio. Así que ahí está bien clarito como para poder ver y mirarlo montones de veces como para poder verlo. Y acá pregunta Sofía, ¿siempre termina cerrándose entonces? Sí, a menos que tenga algún otro accesorio que no permita que el flujo sea completamente desarrollado. Pero si el caño es lo suficientemente largo como para que el flujo se desarrolle, sí, siempre termina habiendo un único hilo central con el 0,1% de la velocidad que no alcanzó a desarrollarse. Esa flecha azul que vemos ahí tiene la máxima velocidad y es la que se calculaba con la fórmula de Hagen-Poisson, cuando hacíamos que el R minúscula sea 0. Nos daba la velocidad máxima. Y ocurre, como estamos diciendo, cuando se cierra el anillo, que es el momento en el cual llamamos flujo completamente desarrollado. No queda dentro de la cañería una sola zona
que no haya, donde el fluido no haya deformado su velocidad. Perdón, por ahí yo recién me expliqué mal o lo dije mal, pero es el 0,00001%, o sea, no, es como dice Fabián, no queda una sola zona que no tenga flujo en función, un flujo completamente desarrollado. Por ahí que yo decía que el hilo central quedaba con el 0, era el 0,1%, no, es todo completamente desarrollado. Para que no haya duda, no se preste a confusión. Corrijo lo que decía recién. Y ese hilo central, digamos, es el de la máxima velocidad. Recuerden, con la fórmula de Hagen-Poisson, cuando R minúscula vale 0, o sea, el centro de la cañería. Bien. Insisto, mientras tanto, vean el dibujito, el video que está en la plataforma, en la página virtual de la universidad, con la simulación del régimen de flujo. Bueno, ahí en este slide tienen un comparativo entre un régimen laminar, que es la figura de arriba, y un régimen turbulento, que es la figura de abajo, la 514. En la cual pueden ver claramente este punto, que es a partir del cual se empezó a formar la capa límite turbulenta. O sea, en toda la parte inicial, la capa límite es laminar, y a partir de que vemos un punto en el cual se ensancha, está ahí arriba y está acá abajo también, ahí lo dibujó Esteban en verde, el punto es a partir del cual se ensancha, es porque empezamos a tener capa límite turbulenta. Lo mismo que hablábamos antes, cuando la capa límite se juntó, cuando es todo, el anillo se cerró, cuando es todo capa límite, tenemos el flujo completamente desarrollado, como indica acá arriba, para el régimen laminar, con este perfil que es parabólico y derivado de se puede calcular cualquiera de estos puntos con la fórmula de Hagen-Poisson, y este otro perfil para el régimen turbulento, que como verán es un perfil más aplanado, más achatado, tiene de cualquier manera una velocidad máxima en el centro, pero ya no tiene la forma parabólica tan pronunciada como en el laminar. Se asemeja más a lo que denominamos habitualmente como un flujo pistón. Fíjense, perdón Fabián, fíjense que bajo cada uno de los dibujos, la distancia XL, ¿sí? Es figurada, uno no puede definir exactamente cuál es, ¿sí? Entre un flujo y el otro. Lo que sí estamos seguros es que en el flujo turbulento, cuando está completamente desarrollado es turbulento, a diferencia de que cuando está completamente desarrollado es laminar. En el turbulento se desarrolla completamente a menor distancia desde la entrada que en el laminar. ¿Sí? Se dan cuenta que un XL es más grande que el otro, aunque los dos representan lo mismo, que es la distancia desde el inicio del tubo, digamos, del caño, hasta que el flujo está completamente desarrollado. En el laminar es más largo, en el turbulento es más corto. Estos esquemas, ¿se acuerdan hoy cuando repasábamos la bibliografía, que teníamos Hughes 5 capítulos, que están cargados, cada archivo es un capítulo? Bueno, estos esquemas son del Hughes, lo pueden encontrar en esa bibliografía. Sí, busquen porque en varios lugares está. Y en una cañería, ¿preferiría que el flujo sea turbulento? Depende. Ahora vamos a discutir y a charlar, no sé si hoy o en algún momento, pero eso depende de las condiciones o de lo que uno quiera lograr. Si uno quiere sostener la condición que trae a lo largo de todo el caño,
y va a preferir que el flujo sea laminar. Ahora, si uno lo que quiere es mezclar rápidamente para que exista mayor intercambio de calor, por ejemplo, dentro de un caño, que toda la temperatura sea más homogénea, uno va a preferir el flujo turbulento. No hay una condición buena y una condición mala. Las dos son condiciones distintas y lo que uno busca, en realidad depende de lo que uno busque. Por ahí quiere un flujo turbulento para en menos tiempo tener en todo el flujo las condiciones lo más parecidas posible, o todo lo contrario. Entonces, depende de lo que uno quiera, es el flujo que busca. Este tema, un comentario antes de cortar con esto, porque está relacionado con los otros dos transportes. Nosotros acá estamos viendo capa límite desde el punto de vista de cantidad de movimiento, o sea, desde el punto de vista de las velocidades que lleva el fluido. Pero nosotros también podríamos hacer un análisis similar de, por ejemplo, de una capa, de una placa, que estuviera a distinta temperatura que el fluido. En lugar de graficar las velocidades, podríamos graficar temperaturas. Si graficamos temperatura, va a haber parte del fluido que ni se enteró que está en contacto con una placa más fría o más caliente, por lo tanto no va a modificar su temperatura. Pero hay una parte del fluido que sí modifica su temperatura, que podría estar disminuyendo o podría estar aumentando para el otro lado. Esta patita podría estar hacia el otro lado, si la temperatura de la placa fuera mayor que la del fluido. ¿Por qué comento esto? Porque con los mismos criterios que acá trazamos una capa límite desde el punto de vista fluidodinámico, con el mismo criterio podemos plantear una capa límite térmica, o sea, desde el punto de vista del calor como fenómeno de transporte. Y también, si quisiéramos hacer lo mismo, y la superficie esta intercambiara material, masa, con el fluido, también podemos trazar una capa límite de concentraciones. Eso nada más para explicar que este concepto de capa límite tiene efectos sobre los otros dos transportes.